Y empezamos en Venezuela, donde los ciudadanos están desmotivados por el incremento fraccionado del salario mínimo decretado este 1 de mayo por el régimen chavista. Trabajadores aseguran que es insuficiente y que no cubre el costo de la canasta básica de alimentos. Saludamos a Rita De Martino, periodista de NTN 24 Venezuela, quien tiene más información. Rita, adelante. Amigos de la tarde, es mucho el descontento de los venezolanos y la queja ante este pírrico aumento salarial. Vamos a ver el siguiente informe para conocer más detalles de lo que piensan los venezolanos. El reciente aumento del salario mínimo luce deficiente ante la acentuada crisis económica que golpea duramente el bolsillo de los ciudadanos. No me parece suficiente. Cuando el salario sube el 30%, los grandes comercios suben al 300%. Bueno, la verdad que ahorita no hay dinero que alcance. Ahorita todo está tan alto, entonces lo que suben, suben todos y uno queda en el mismo sitio. No es suficiente porque ahorita todo está altísimo y no alcanza para nada. Incremento tan débil con la inflación que estamos viviendo en Venezuela. Evidentemente se nota que el presidente no está en Venezuela. Más de 4 salarios mínimos serán necesarios para cubrir la canasta básica de alimentos que cada día sufre un alza. Hoy en día se está viendo que con 7 salarios básicos no se adquiere la cesta. Entonces esto es realmente preocupante porque esto socava las bases mismas de la economía doméstica y genera los problemas sociales que estamos viendo. El poder adquisitivo de los venezolanos se escurre ante la inflación y el encarecimiento de los productos que además están escasos. Ante un escenario inflacionario como el que se vive, que no es otra cosa que mucho dinero detrás de pocos bienes y un exceso de liquidez reflejado en lo que es la economía doméstica, la inflación no se va a detener. Y el problema no es cuánto gane el venezolano, sino qué hace con lo que gana. Y con lo que gana no le alcanza para nada. Los educadores también alzaron su voz en rechazo al incremento, aseguran que han quedado por debajo del salario mínimo. Soy docente y resulta que el salario de nosotros, los docentes, está por debajo de lo que quedó para los pensionados. Y nosotros quincenalmente, yo cobro 2.439 bolívares. Entonces tú me lo dirás. Por ejemplo, yo soy maestra y yo gano sueldo mínimo. Entonces, ¿eso de qué nos alcanza? No nos alcanza de nada, eso se cubre en pasaje, una merienda que te comas al día, ya ahí está el sueldo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y es que en pleno anuncio, los trabajadores de manera espontánea también mostraron su desacuerdo, pero Maduro les respondió. Así no son las luchas obreras, individualistas, personalistas. No, es la lucha de todos o es la lucha de nadie. O hay patria para todos o no hay patria para nadie. Cuente con mi apoyo. Del 30% el aumento anunciado por Nicolás Maduro entró en vigencia desde este 1 de mayo, solo un 20%, el resto correrá desde julio. Es decir, que los trabajadores seguirán sufriendo los embates de la crisis económica. Bien, amigos de la tarde, 11 centavos por dólar fue el incremento por día que obtuvieron con este anuncio de Nicolás Maduro de aumentar el salario mínimo de los venezolanos. Con esta información, entonces, nosotros los invitamos a continuar con más de la tarde. Gracias, Rita. Una buena tarde para ti. Y precisamente para hablar de este tema nos acompaña Marcela Máspero, coordinadora nacional de la Unión Nacional de Trabajadores Únete, quien está con nosotros desde Caracas, Venezuela. Bienvenida. Buenas tardes, Carlos Eduardo. Un saludo a los prestigiosos usuarios de tu programa. Y bueno, cuesta dar toda la información de lo que estamos viviendo los trabajadores venezolanos hoy en día. Precisamente quisiera que me dieras un bosquejo de lo que significa este aumento ya considerado pírrico por parte del régimen venezolano a los trabajadores que algunas estimaciones, no sé qué me dirás tú, hablan de que se necesitan al menos 7 salarios mínimos para cubrir las necesidades básicas de una familia. Bueno, primero decir y ratificar la posición que teníamos desde la Unión Nacional de Trabajadores. Previo al 1 de mayo no teníamos una expectativa. El tema no es meramente aumentar el salario, por supuesto que el 30% no es suficiente, porque hay que tomar una serie de medidas, y sí es cierto lo que estás mencionando con relación a la canasta alimentaria, que son necesarios cerca de 4 salarios mínimos y para la canasta básica supera más de 7 salarios mínimos para cubrir todas las necesidades de la familia, no solamente desde el punto de vista alimentario, sino de
todo lo que tiene que ver con salud, con educación, con transporte y toda una serie de temas que son parte de la vida digna del entorno familiar. Y en este sentido, por supuesto, el anuncio quedó por debajo el famoso revolcón que había anunciado el presidente Maduro, como siempre también quedó en entredicho, y el único revolcón que tenemos los trabajadores a nuestros bolsillos es la imposibilidad de tener acceso a los productos de primera necesidad. El propio gobierno controla, el propio gobierno violenta, que sabemos que hay funcionarios militares en todo el tema del contrabando, no hay diálogo social con los actores productivos, y el presidente se limitaba otra vez el día de ayer a hablar de los contratos colectivos. Pero resulta, Carlos Eduardo, que es bien importante que la audiencia conozca la situación en materia de contratos colectivos y del movimiento sindical, porque la mayoría de las federaciones que son parte del corporativismo sindical, que estaba, por cierto, al lado del presidente Maduro el día de ayer, en una marcha muy poco concurrida, quiero dejar esto bien claro, porque nosotros realizamos marchas unitarias en varias ciudades del país, preparadas por la organización, y surgieron otras marchas espontáneas, donde los trabajadores salieron a decir que no puede haber patria si hay hambre, y donde se exigía por parte de profesionales de salud y del magisterio condiciones dignas para ellos mismos y sus familias. Mencionar entonces que la mayoría de estas federaciones están en mora electoral, y que ellos mismos, el único artículo de la ley que reformaron es el artículo 400 de la LOT del trabajo, por cierto, promulgada hace 3 años por el presidente Chávez, y que tiene que ver con las elecciones sindicales, porque en Venezuela, si un sindicato no ha hecho elecciones sindicales y no ha emitido la certificación el Consejo Nacional Electoral, cosa que violenta la normativa de la OIT, no puedes discutir contrato colectivo. Entonces el presidente Maduro nuevamente engaña, porque además engaña porque el corporativismo sindical en salud entregó los derechos conquistados durante muchísimos años, igual que el magisterio. Ya escuchábamos a las maestras venezolanas expresarse en los breves que ustedes sacaron antes de mi intervención. En el caso del sector siderúrgico, no solo el contrato colectivo lo decidió desde arriba el patrono, sino que tenemos 3 compañeros detenidos desde el mes de septiembre, producto de la lucha el contrato colectivo de Sidor, que tiene más de 15.000 trabajadores hoy en día, la siderúrgica de Orinoco. En el caso telefónico, el gobierno está discutiendo con los sindicalistas de base precisamente, y en el caso eléctrico, pero está siendo discutido, pagándose y dándose los vueltos, como decimos en criollo en Venezuela, son solamente la burocracia de arriba. Y si hablamos además del sector público, que fue otro de los anuncios del presidente Maduro el día de ayer, es totalmente falso, y lo dice Marcela Mastro, cédula de identidad 5541174, no me sé el número de pasaporte, por eso no lo doy para este programa internacional, que se hayan ajustado las tablas salariales de la administración pública. Hay una demora de los 2 últimos aumentos de salario mínimo de diciembre del año pasado y principios de este año, que no ha sido ajustado a la mayoría de los trabajadores. Tenemos despidos en la administración pública, producto además de que se acerca el 7 de mayo de este mes la decisión, que es una de las artículos transitorios de la Ley Orgánica del Trabajo, de que todos los trabajadores tercerizados pasarían a las nóminas del sector público y privado. Y hemos tenido más de 50.000 despidos, donde el propio gobierno, a pesar de que el presidente Maduro ayer hablaba de la estabilidad en el empleo, han venido despidiendo para no asumirlos como tercerizados, y mucho menos se cumplió el hecho ya establecido en la ley de considerar a esos trabajadores con los mismos beneficios que tienen los fijos. Entonces tenemos una Venezuela que es pintada por el presidente Maduro, que no solamente no vive en el país, como decía alguno de los usuarios o entrevistados, sino que no va al mercado, no manda a sus hijos a las escuelas venezolanas, no anda en los barrios sin protección porque tienen 50.000 protectores y para garantizarles las vidas a ellos. Además de eso, sus hijos no acuden ni a los hospitales ni a las escuelas públicas, y por supuesto, al no escuchar ni dialogar con los sectores productivos, hay una crisis muy grande económica en el país, pero sobre todo ética y moral, que la llevamos sobre los hombros los trabajadores venezolanos, el pueblo trabajador, la clase media, sin ni siquiera ser responsable de esa crisis. Marcela, cuando escuchamos ese panorama que usted nos describe acerca de la situación para cualquier trabajador venezolano, pues nos preguntamos qué hacer, porque está visto que si se necesitan 7 salarios mínimos o más, como dice usted, para cubrir las necesidades básicas de una familia, la canasta básica,
pues creo que el país entonces realmente está en una crisis. Los ciudadanos, los trabajadores están en crisis. ¿Qué plantean ustedes hacer ante esto? ¿Se van a quedar así? ¿Hay una agenda de conflicto prevista? ¿Qué van a hacer? Bueno, nosotros vamos a mantener, fíjate, una de las victorias más importantes del día 1 de mayo de ayer para nosotros es haber logrado rescatar el espíritu del 1 de mayo autónomo e independiente, con marchas y consignas sindicales de los trabajadores, que había sido arrebatado por un 1 de mayo político, partidista, del sector oficialista o de la oposición, sin ningún tipo de contenido laboral. Y en ese marco, desde la Unidad de Acción Sindical, venimos trabajando, intensificando toda una serie de acciones que se iniciaron, por ejemplo, con el derecho de petición que se solicitó ante el Ministerio del Trabajo y el recurso de nulidad del capítulo de derechos colectivos de la Ley Orgánica del Trabajo. Es bueno que los usuarios de tu programa sepan, del noticiero, que la resolución 8610, que es la que permite a los funcionarios militares decidir discrecionalmente el uso de armas mortales en las manifestaciones, se introdujo un recurso de nulidad y el movimiento sindical se adhirió a ese recurso de nulidad, que estamos preparando una batería de más de 30 quejas para llevar a la Organización Internacional del Trabajo en materia de libertad sindical, penalización de la protesta, desmejora de dirigentes, despido, acoso, terrorismo, penalización ética y moral, y además de eso, por supuesto, exigiendo al Consejo Nacional Electoral, que es el órgano rector, porque así lo dispuso en la Ley Orgánica del Trabajo y es exigido en las inspectorías de trabajo, que nos dé respuesta a las certificaciones de nuestras elecciones sindicales vencidas, el caso del Cemento del Estado Vargas, el caso de Cidetur, de Laboratorios Vargas, del Sindicato Plástico del Estado Carabobo, porque fíjate, Eduardo, están retrasadas esas certificaciones de procesos electorales que se hicieron por las bases y toca al Consejo Nacional Electoral pronunciarse en una gaceta electoral. Y hay un retardo en algunos casos de 3 años, pero resulta que para suspender procesos electorales sindicales como el de la siderúrgica, se hizo a través del Tribunal Supremo de Justicia, que respondió en 2 días, para suspender el caso del Sindicato Telefónico de Caracas o de la Asamblea Nacional, se pronunció el CNE, y ahí sí no hay ningún tipo de retardo, porque lamentablemente lo que sucede y que hace que tengamos que acudir a instancias jurídicas internacionales de alzada, como es la Organización Internacional del Trabajo para nosotros, que no es un instrumento político para perseguir a ningún gobierno que tenga que ver con ideas progresistas, porque ese no es el caso de Venezuela, ni gobierno socialista, ni comunista, ni obrerista. En ese caso, todas las instituciones responden a las órdenes del Ejecutivo, tanto el Ministerio Público como la Defensoría del Pueblo, como el Tribunal Supremo de Justicia y la Contraloría General de la República. ¿Qué nos queda a los trabajadores? Utilizar nuestros mecanismos de movilización, tenemos un Ministerio del Trabajo que lo único que nos da es retardo procesal. Fíjense que el otro descargo que sucedió ayer es que el propio vicepresidente de la República decía en su discurso que los trabajadores tenemos que hacer valer la Ley Orgánica del Trabajo. Quiere decir que ellos son incompetentes e incapaces para hacer valer una ley del trabajo que tiene derechos individuales progresivos muy importantes, porque eso es así, hay que reconocerlo, pero que como impide y casi cercena la organización colectiva y violenta los derechos a la libertad sindical 87-98 de la OIT, entonces si no tienes organización, ¿quién va a hacer valer esos derechos? Entonces ellos se declaran incapaces y exigen a los trabajadores que hagamos valer. Bueno, nosotros vamos a hacer valer nuestros derechos. Se habló también ayer y se dejó entrever la posibilidad de nacionalizar o expropiar empresas. Y bueno, quiero decirte que en el ánimo de los trabajadores venezolanos, y lo decimos nosotros que participamos en la recuperación de las empresas, que estuvimos al frente de las posibilidades, aquí no ha existido control obrero jamás por parte de los trabajadores, por lo tanto no hemos fracasado, y es mentira lo que dice el presidente Maduro. Aquí hay una serie de funcionarios que han utilizado esos espacios para llenarse cada día más de recursos, y un elemento fundamental, fíjate, Carlos Eduardo, es el tema de la corrupción. Fíjate, con el dinero que ha sido denunciado que está fuera del país, en Andorra, en Suiza, con los 250.000 millones de dólares que se desviaron de Sencoes y de Cadivi, pudiéramos estar resolviendo el problema de salud, educación o seguridad en este país, o seguramente un incremento salarial y mejoras dignas para los trabajadores y sus familias, y asumir a los tercerizados de la administración pública. Pero aquí, con total impunidad, los responsables de eso se pasean con sus vehículos, se pasean y todos conocen la cantidad de viviendas o de joyas que poseen, y por supuesto eso hace que exista más desesperanza. Nosotros creemos que hay esperanza, que los trabajadores tenemos que seguir luchando, que no vamos a permitir que se nos arrebaten nuestros derechos,
y que vamos a conquistar una Venezuela que sea digna para nuestra familia. El otro elemento es el elemento democrático. Acaba de anunciar el presidente de la Asamblea Nacional que entonces el Parlamento Latinoamericano, que ya es un derecho adquirido, y que ellos mismos en el debate de la Asamblea Nacional Constituyente hablaban de la necesidad de democracia y que la soberanía reside en el pueblo, como tienen mucho temor de que sea expresado en el voto, que se va a perder las elecciones porque el 75% de la población no quiere absolutamente nada ni con la oposición ni con el gobierno. Bueno, entonces ahora plantean que esas elecciones sean de segundo grado. Los trabajadores estamos, por algún lado, algunos sabíamos que no había expectativas ni esperábamos nada. Estamos contentos porque estamos rescatando el 1 de mayo y vamos transitando hacia la unidad. Vamos a seguir planteando la necesidad de diálogo con los sectores productivos, como fue ordenado por la propia OIT en la Comisión Tripartita de Alto Nivel que visitó el país. Venezuela fue declarado como un caso sumamente grave por el Consejo de Administración que finalizó recientemente. Seguramente estará en la lista de los países, será por Fede Cámara, pero nosotros los trabajadores estamos construyendo nuestro propio expediente que tiene que ver con las violaciones a la libertad sindical, a la negociación colectiva, la persecución, el acoso, todo el tema de la crisis económica y cómo se ha venido manejando el tema de las libertades en nuestro país. Agradecemos a Marcela Máspero, coordinadora nacional de la Unión Nacional de Trabajadores UNET, está con nosotros desde Caracas, Venezuela. Un placer. Buenas tardes.